días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí su host, Michelle Nadine. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a seguir hablando del libro precioso de Byung-Chul Han de El aroma del tiempo. En el video anterior que habíamos hablado de cómo darle sentido al tiempo, ahorita me voy a seguir más que nada con el segundo capítulo, porque en el video anterior tratamos el primer capítulo. El segundo capítulo se me hizo muy interesante porque empieza a hablar un poco de el cómo nos contamos nuestra propia historia, el cómo narramos el tiempo, lo que hace que también cobre sentido. Y retomo unas frases aquí de Byung-Chul Han. Dice, la relación que se narra genera sentido. La narración crea mundo de la nada. Y no les voy a decir aquí que hay que ser mitómanos, hay que crearnos historias imposibles, imaginarias para autoconvencernos de X o Y. No, el narrarnos nuestra propia historia es saber que podemos apegarnos a ciertas acontecimientos, circunstancias que hemos vivido y tratar de resignificarlas a través de una nueva narrativa. Es como cuando les ponían de pequeños en la secundaria, no sé, escribir, cuenta tu propia historia, y era una cuestión de, ay, yo soy fulanita de tal y nací en tal lugar y mis papás son tales y me gusta X, Y, Z, ¿no? Es una manera de contar nuestra propia historia, pero cada cierto tiempo empezamos a hacer otra vez este ejercicio y al final la retrospectiva es muy sabia y nos hace ver elementos que tal vez en ese momento no nos eran tan evidentes o al mismo tiempo los habíamos puesto a un lado. ¿Por qué? Porque narrarnos nuestra historia es ordenar las cosas y ordenar estas circunstancias, momentos, e incluso a nosotros dentro de nuestra propia mente nos ayuda justamente a dar sentido al mismo tiempo y a nosotros en la vida. Otra pausa comercial, voy a hacer un canal específico de miembros aquí en YouTube donde van a tener contenido y videos exclusivos de filosofía. Creo que esto va a ser buenísimo para nuestra comunidad. Hay diferentes niveles, dígase de esta forma. Hay un nivel básico donde pues van a tener como adelantos de estos videitos que van a ver por acá, pero también van a tener contenido exclusivo solamente para los miembros y vamos a poder interactuar un poquito más por si quieres contenido más especializado en filosofía y un poco más amplio, dígase de esta forma, series más densas en filosofía. Tenemos el entendimiento de que hay dos maneras de ver el tiempo, ¿no? La que ustedes y yo conocemos, que es el tiempo lineal, comienza algo, el progreso de ese mismo algo y su finalidad, ¿no? Comienzo, transcurso y fin. Pero los griegos veían el tiempo de una manera un poco más circular, donde comienza, acaba. Y voy a retomar otra vez otra frase de Byung-Chul Han. No se refiere este tiempo cíclico a la eterna repetición de lo mismo. Esto no es lo que dota de sentido al tiempo, sino la posibilidad de cambio, de nosotros ser diferentes en esos mismos ciclos o circunstancias. Vamos a poner un ejemplo sencillo acá, ¿no? Por ejemplo, cuando te enamoras, es un ciclo. Estás soltero, empiezas a conocer a una persona, te empieza a gustar, empiezan a salir, se empiezan a enamorar y jiji, jajaja, y todo es bonito, empiezas a construir relación y de repente no sé, hay peleas, discusiones, etcétera, y terminan. Y ojo, con eso no quiero decir que todas tus relaciones van a terminar en el fracaso y van a ser horribles, fatales y sumamente dolorosas, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Por lo general ese es el proceso que vivimos cada vez que conocemos a alguien nuevo, cada vez que nos enamoramos, ¿no? Hay como que un inicio, un desenlace, un fin, o lo ideal sería encontrar una relación que no tenga pues un fin, ¿no? Que se pueda trabajar en los problemas, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto ahorita del tema de las relaciones, ¿no? Lo importante es saber acá que independientemente de que sea un poco similar, ¿qué es lo que cambia? Tú cambias en esas experiencias porque ya tienes otras experiencias de otras relaciones y ya vas adquiriendo más conocimiento, ya vas adquiriendo más callo, como se dice acá. Lo que permite que te cuentes tu historia de una manera diferente. No eres el mismo desde hace un año o hace 5 años. Y sí, me preocuparía muchísimo que ustedes me dijeran, sí, soy exactamente la misma persona que era hace un tiempo. Obviamente hay cosas que se mantienen, valores, principios, pero hay cosas que se van transformando y eso es positivo, porque en el tiempo también se da que la posibilidad, la probabilidad de que pasen cosas diferentes y nuevas, de cómo aunque sea un poco igual y un poco similar, nuestro día a día, lo hemos dicho la vez pasada con el tema de la rutina, bueno, cómo doto de sentido lo mismo, cómo lo experimento, cómo lo vivo distinto, pero no es hacer algo radical afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos como con esta resistencia al cambio. Y aquí otra vez retomo a lo que dice Byung-Chul Han. Dice, el tiempo histórico no conoce un presente duradero.
las cosas no persisten en un orden inamovible, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que las cosas permanecieran igual todo el tiempo, que las cosas no cambiaran? Pero eso es imposible, ¿vale? Porque las cosas y el tiempo transcurre. Nosotros transcurrimos y pasamos a través de ese tiempo. Nosotros no vamos a ser los mismos y eso está bien, pero la manera en la que nos podemos acoplar a estos cambios, repito, es cómo nos los estamos contando, qué es lo que estamos diciendo de lo que pasa. Porque el secreto está en lo siguiente. El tiempo ya no remite hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Y voy a pensar mil veces que por qué ocurrió y tal cosa y voy a andar rumiando todo el tiempo. No, porque dice, sino que lleva hacia adelante. Ya no repite, sino que atrapa. Es decir, ya no es una cuestión de andar pensando qué fue lo que pasó y cómo puedo haber hecho algo diferente. ¿Por qué? Porque el tiempo pues ya no es como que hay un botoncito de reversa, ¿vale? De aquí adelante, ¿qué puedo hacer con estos acontecimientos? ¿Qué puedo hacer con esa situación que me afectó, que me gustó, que disfruté o que no disfruté? Pero tampoco es nada más futurear por futurear, ¿no? Hay que entender que vivimos en el ahora, aunque el ahora se nos escapa de las manos y es sumamente fugaz. Hay que entender que ese ahora tiene sentido, que hay un pasado que también lo explica, de la manera en la que tú te lo empiezas a contar, tú te lo empiezas a narrar y eso que también hace que te proyectes a futuro. Porque dice, el presente no tiene ninguna sustancia en sí, solo es un punto de transición. Nada es, todo será. Aquí es cuando viene la angustia existencial y demás que hablamos en otros podcasts de existencialismo, pero ahorita no me quiero detener mucho en esa parte, sino que me gustaría quedarme con esto de que todo se transforma, la repetición de lo mismo deja lugar al acontecimiento. Bueno, pasa igual, pero yo me doy cuenta que ahora yo soy diferente en estos mismos procesos que transcurrí hace tiempo. Yo siempre digo, nunca es igual la primera vez que te rompen el corazón, que es horrible, se siente fatal, es un sentimiento completamente ajeno, a cuando ya te lo han roto 4 o 5 veces, ¿no? Como que ya más o menos sabes cómo es el proceso, cómo lidiar con el duelo, ¿no? Y no deja de ser doloroso, pero ya sabes un poquito más de cómo te estás aproximando a eso, ¿no? Porque el movimiento y el cambio no crean desorden, sino que crean un nuevo orden de la realidad. Pero para tener este orden tenemos que hacer el esfuerzo mental para, repito, reordenar nuestra propia historia. ¿Qué historia te estás contando de ti, de lo que te ha pasado? En tus historias siempre eres la víctima de lo que te sucede, en las historias siempre eres el malvado, el terrible, el fatal. No, para las historias siempre hay contextos, para las historias siempre hay diferentes lupas, dígase de esta forma, ¿no? Por eso también darnos tiempo para contarnos nuestras historias, irle sumando, irle restando, irle dándole otro contexto, creo que también llena mucho este elemento. Y hay que entender que estas significaciones temporales que le damos al tiempo vienen en pocas palabras del futuro. Lo que les decía del sentido es que esto lo hago por algo, no solamente hoy, sino que también estoy proyectándome a algo más, que ojo, el futuro es incierto y lo que hago ahorita no me asegura nada para adelante, pero mínimo podríamos decir que estoy tranquilo con lo que hice hoy y me gustaría que pasara X o Y resultado dentro de lo que estaba en mi control. Todo lo demás, pues se lo dejo al universo, como dicen hoy en día. Porque esta orientación al futuro, que está basada en las narrativas que tenemos respecto a nuestro pasado, nos permite tener una orientación más clara o certera de qué es lo que estamos haciendo en nuestro presente. Y aquí me gustaría retomar algo de Jordan Peterson, que se lo vi el otro día, que decía cuál es el origen del pecado, ¿no? O el origen etimológico, mejor dicho, del pecado, ¿no? Y viene del griego amartia. Amartia significa no atinarle al blanco, ¿vale? Y se me hace algo muy interesante porque esto de no atinarle al blanco tiene que ver cuando a veces perdemos nuestro sentido, a veces perdemos el orden, ¿no? Sí, y ojo, ¿por qué lo comento de esta manera y no para ponernos aquí religiosos, ¿no? Pero pensamos que el pecado es todo aquello que va en contra de la palabra divina, en contra de Dios, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, o cometer los 7 pecados capitales, y no se refiere a eso, ¿no? Pecamos cada vez que perdemos el camino, cada vez que perdemos el norte. Y más allá de una cuestión de bueno o malo, un juicio de valor respecto a mi persona, perder el camino implica que muchas veces lo que estamos haciendo está perdiendo sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos en mente, no sé, graduarnos de una carrera, pero me empieza a dar flojera, entonces empiezo a salir con mis amigos de fiesta, no entro a las clases, no hago mi tarea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me estoy desviando de mi propósito, me estoy desviando de mi sentido, de lo que me hace sentir bien conmigo mismo por desconocimiento, por confusión, y es normal que nos perdamos a veces, pero si perdemos ese objetivo de la meta, es más probable que, pues, nos seamos menos leales a nosotros mismos, que estemos sin rumbo.
o incluso lo que pasa en las relaciones contemporáneas, ¿no? ¿Qué somos, no? Y la conversación de qué somos no es necesariamente vamos a casarnos y tener hijos, no es, bueno, quiero una relación seria contigo y quiero construir, es, pues vamos viendo con el tiempo, ¿no? Y en eso vamos viendo con el tiempo, vamos viendo qué es lo que va pasando, es que no me gusta poner etiquetas a las cosas y estupidez y media, ¿no? Se terminan rompiendo el corazón el uno al otro, se terminan poniendo el cuerno, se terminan, no sé, odiándose para toda la vida, lo cual tampoco es el sentido. Porque justamente es tratar de no perder el foco, el norte, el objetivo, el target, si lo quieren poner así. Pero para eso tenemos que saber que las cosas que hacemos vienen de un lugar. Esta narrativa es importante. ¿Qué estoy haciendo hoy yo en el presente? Pues no vivimos de una manera completamente ambivalente donde no voy a mis clases, no me importa, estoy del tingo al tango con una y otra persona. Y vivimos de una manera que nuestra vida empieza cada vez a ser menos significativa, menos sustancial, y no es que siempre vamos a saber qué hacer, no es que siempre vamos a saber qué ocurre en el futuro porque hacemos que hay una incertidumbre enorme, pero mínimo tienes un poco más de certeza de respecto a lo que tú quieres, a lo que tú buscas y por qué haces lo que haces. Y aquí me gustaría que cerráramos un poco esta reflexión con un pasaje que está tanto en la película de Alicia del País de las Maravillas como en el libro. Y es cuando Alicia se presenta a un árbol y este árbol está el gato, ¿no? Y Alicia le pregunta qué camino debo de tomar y el gato le contesta algo así como, bueno, eso depende de hacia dónde quieras ir. Y Alicia le contesta, pues no sé hacia dónde quiero ir. Y el gato le dice, entonces no importa qué camino tomes. Y creo que esto es un excelente ejemplo para decir cuando perdemos el camino, cuando perdemos el norte, el foco, ¿no? En realidad no importa qué es lo que hagamos con nuestras vidas, pero sí es significativo porque, repito, el tiempo es un recurso no renovable, el tiempo se agota, no siempre hay esa claridad, ¿vale? Pero tenemos que tratar de mínimo buscar cierta claridad, aunque sean pequeños aspectos de nuestra vida cotidiana, que nos den un piso, que nos den un norte, o mínimo saber, esto me gusta, esto me disgusta, tal vez podré ir por allá, pues deja averiguo un poquito más. No perder el orden, no perder esta narrativa que es tan importante. Y me gustaría cerrar con la pregunta para ustedes, si la que la puede poner en los comentarios, que sería, ¿qué estás haciendo con el tiempo que te queda de vida? Que fue la pregunta del video pasado. Pero no solamente eso, ¿qué historia te estás contando y cómo eso afecta lo que estás haciendo con el tiempo que te queda de vida? Y damas y caballeros, esto fue todo por el día de hoy aquí en Kairos Podcast. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos a la siguiente. Bye.